En esta ocasión vamos a intentar resolver un problema de balance que aparece en la convocatoria de Castilla-La Mancha de BAU de junio de 2017. Es el típico ejercicio que suele aparecer y bueno, vamos a proceder a leer el enunciado. Dice, una sociedad anónima dedicada a la compraventa de determinado producto a fecha 31 del 12 de 2016 tiene los siguientes elementos patrimoniales valorados en euros. Y aquí tenemos una lista de elementos patrimoniales. Unos suponen obligaciones, otros suponen activos, bienes o derechos, y en fin, los tenemos que colocar debidamente. Así que vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar por el primero, reserva legal. Reserva legal. ¿Qué son las reservas legales? Bueno, las reservas son beneficios no distribuidos, forman parte del patrimonio neto. Y concretamente la reserva legal está formada por las cantidades que legalmente se tienen que retener y por lo tanto permanecer en la empresa y contribuir a que el patrimonio neto de la empresa vaya aumentando año tras año. Con lo cual, bueno, pues este ya lo vamos a tachar de aquí y lo vamos a colocar por aquí. Reserva legal. Y vamos a colocar, ¿cuánto es? 8.000. Vamos a colocar aquí 8.000. Muy bien. Seguimos. Mercaderías. Mercaderías es un elemento patrimonial de activo y concretamente de activo corriente, porque la finalidad que tienen las mercaderías es ser vendidas y una vez vendidas, cobradas y por lo tanto estar bajo forma de dinero líquido. Así que la finalidad que tienen las mercancías es generar liquidez. No piensa la empresa o que deben estar más de un año en la empresa. Así que bueno, en ella pues tachamos de aquí y lo tenemos en activo corriente. ¿En cuál de las submasas de activo corriente? Pues en existencias. Mercaderías 15.000. Colocamos 15.000. Perfecto, seguimos. Amortización acumulada del inmovilizado material. Bueno, si recordamos las clases teóricas, esta cuenta recoge la cantidad que se lleva amortizando en este caso, el inmovilizado material desde su adquisición. Tenemos que saber que todas las empresas amortizan, que amortizar es recoger la depreciación sistemática de los activos, que amortizar pues finalmente supone no repartir todo el beneficio, sino que, bueno, anotar una especie de gasto fijo que no supone salida de fondos, pero que va a evitar que salga demasiado beneficio vía dividendos de la empresa. Por lo tanto, ese dinero que se amortiza, ese dinero que se guarda, se va a quedar en la empresa para financiar nuevas inversiones. Por eso se llama autofinanciación de mantenimiento. Pero bueno, ya sabemos que esto va en balance minorando el activo, en este caso el activo no corriente, en este caso en inmovilizaciones materiales, puesto que es amortización acumulada del inmovilizado material. Lo que nos quiere decir esta cuenta es que el inmovilizado material a 31 de diciembre de 2016 se ha depreciado en 10.000 euros. Bueno, pues lo tachamos de aquí y lo ponemos por aquí. Amortización acumulada del inmovilizado material. Y esto va por 10.000 euros. Muy bien, seguimos. Terrenos y bienes naturales. Bueno, pues este es un inmovilizado material, es un activo no corriente. Lo tachamos también. Tachamos aquí terrenos y lo colocamos aquí. Terrenos y bienes naturales. Terrenos y bienes naturales que va por 40.000.
Seguimos. Caja, 900 euros. Dinero que hay en la caja de la empresa. Totalmente líquido. Esto va en disponible. Es un activo y es un activo corriente, es líquido y pertenece a disponible. Tachamos también y colocamos caja euros por 900. Vale. Bueno, pues aquí estoy pasando un poquito. Esto está al 10 aquí. Y esto debería también estar al 10. Muy bien. Continuamos. Acreedores por prestación de servicios. Acreedores por prestación de servicios. Un elemento patrimonial de pasivo y de pasivo corriente. Representa deudas que la empresa tiene porque a la empresa le han prestado algún servicio y está pendiente de pagar. Vamos a tacharlo, acreedores por prestación de servicios, y lo colocamos aquí en pasivo corriente. Acreedores por prestación de servicios por 1.500 euros. Seguimos. Resultado del ejercicio, 2.000 euros. Bueno, en tanto en cuanto no se celebra la Junta General de Socios y por lo tanto estos no han decidido qué se va a hacer con el resultado del ejercicio que se acaba de cerrar, pues este resultado tiene que estar en algún sitio y el sitio es en el patrimonio neto. Así que lo vamos a colocar, ya lo tachamos aquí también, resultado del ejercicio 2000, vamos a colocar debajo de reserva legal, resultado del ejercicio. Y lo ponemos aquí debajo. 2.000 euros. Muy bien. Construcciones, evidentemente es un activo no corriente, pertenece a la submasa de inmovilizaciones materiales, pues lo que vamos a hacer es tacharlo también, construcciones 60.000 y lo colocamos debajo de terrenos, construcciones 60.000. Bien, seguimos, continuamos. Proveedores de inmovilizado a largo plazo, 20.000 euros. Bueno, este elemento patrimonial es un pasivo no corriente porque aquí no lo está especificando, proveedores de inmovilizados a largo plazo, y representa deudas con proveedores de inmovilizado que tienen un vencimiento superior al año. Entonces lo vamos a tachar y lo vamos a colocar en pasivo no corriente. Proveedores de inmovilizado a largo plazo por 20.000. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Aplicaciones informáticas, 3.000 euros. Estamos hablando de software que utiliza la empresa para llevar a cabo su actividad. Evidentemente es un bien que tiene la empresa, es un elemento patrimonial que es de activo y es una inmovilización, puesto que es algo que no se utiliza para vender, sino que no se utiliza para generar líquidos, sino que sirve para que la empresa realice su actividad. Tiene un carácter de permanencia, por lo tanto, activo no corriente, y al estar hablando de software, estamos hablando de algo inmaterial, de algo intangible, pues lo vamos a colocar en inmovilizaciones intangibles. Así que lo tachamos. Aplicaciones informáticas. Aplicaciones informáticas. Y por 3.000. Correcto. Clientes. Siguiente elemento patrimonial. Clientes. Representa derechos de cobro que tiene la empresa porque ha vendido mercancía y aún no la ha cobrado. Es por lo tanto un activo corriente, tiene finalidad de liquidez, lo que se espera es cobrar, hacer líquido ese derecho de cobro. Y lo tenemos en la submasa de realizable, así que lo que vamos a hacer también es tacharlo aquí, clientes 13.000. Clientes por 13.000. Bien. Seguimos. Proveedores. La otra cara de la moneda. Deudas con suministradores habituales del producto.
Se supone que la empresa tiene estas mercaderías, tiene mercaderías por 15.000 euros y estas mercaderías las ha adquirido a los proveedores. Evidentemente, cuando las mercaderías se adquieren y no se pagan al contado, se dejan a deber, pues aparece una deuda. Si no nos dice nada, es a corto plazo, por lo tanto estamos hablando de un pasivo corriente, deuda que se debe atender o que se deberá atender antes de un año. Así que, bueno, lo vamos a tachar, proveedores 8.500 y lo vamos a colocar aquí debajo. Proveedores y ahora 8.500. Muy bien. Banco, cuenta corriente. Bueno, ¿qué representa esto? Es un elemento patrimonial de activo y es completamente líquido, va a ir a disponible. Representa el dinero que la empresa tiene en su cuenta corriente. Vamos a tacharlo. Bancos, cuenta corriente. Vamos a colocar aquí. Bancos, cuenta corriente, euros por 7.000. Y lo vamos a colocar aquí. Bien. Bueno. Nos queda ya poquito. Amortización acumulada del inmovilizado intangible. Ya habíamos hablado antes de la amortización acumulada de inmovilizado material. Esto es lo mismo. Tiene que ir minorando el importe de las inmovilizaciones, en este caso intangibles. Así que lo que vamos a hacer es tacharlo. Amortización acumulada de inmovilizado intangible. Lo vamos a colocar aquí. Amortización acumulada del inmovilizado intangible. Y va por 1.000. Y hemos dicho que tiene que ir minorando el importe. Así que lo que haremos será ponerlo entre paréntesis. Y aquí se nos había olvidado y no lo habíamos puesto entre paréntesis. Entre paréntesis quiere decir que va restando. Bueno, nos quedan nada más que 3 elementos patrimoniales. Elementos de transporte es un activo no corriente, es una inmovilización material, tiene un carácter de permanencia, no tiene una finalidad de liquidez y lo vamos a colocar. Vamos a tacharlo, elemento de transporte 14.500, por ejemplo aquí, elementos de transporte que va por 14.500. Perfecto. Y por último, deudas a corto plazo con entidades de crédito. Es un pasivo, como es a corto plazo, es un pasivo corriente, pasivo que tiene la empresa con un banco o con varios. Deudas a corto plazo con entidades de crédito. Lo vamos también a marcar. Lo colocamos aquí. Deudas a corto plazo con entidades de crédito por valor de 30.000. Bien, y nos queda capital social a determinar. Bueno, lo primero que vamos a hacer, bueno, lo vamos a colocar aquí, capital social, que pertenece al patrimonio neto, evidentemente, y no lo tenemos. Vamos a ir realizando las sumas. Vamos a comenzar por el activo no corriente. Inmovilizaciones intangibles, 3.000 menos 1.000, pues tenemos 2.000 euros. Inmovilizaciones materiales tenemos 40.000, 60.000, son 100.000, 114.500 y quitándole 10, 104.500. 104.500. Correcto. Bien, pues si sumamos las inmovilizaciones intangibles y las inmovilizaciones materiales, tenemos 106.500. 106.500, que es el importe del activo no corriente. Vamos con el activo corriente, existencias que tenemos, pues tenemos las mercaderías que son 15.000 euros. Realizable que tenemos solamente clientes que son 13.000. Ponemos aquí.
y disponible tenemos 7.900. Con lo cual tendríamos, vamos a ver, teníamos 15.000 de existencias, 13.000 de realizable, que ya serían 28.000, y de disponible 7.900. 28.000 y 7.000 son 35.000, 35.900. 35.900 de activo corriente, que sumados 35.900 sumados a los 106.500, pues tenemos 142.400 euros de activo. Aquí está. Y evidentemente el patrimonio neto y pasivo va a tener el mismo importe, 142.400 euros. Bien, vamos entonces a calcular el importe del pasivo no corriente, bueno, que solamente tiene un elemento patrimonial, serían 20.000 euros, y el pasivo corriente, que serían 1.500 y 8.500, son 10.000, más 30.000, pues estaríamos hablando de 40.000 euros en pasivo corriente. De acuerdo. 20.000 y 40.000 son 60.000. Restados a los 142.400, 142.400 menos 60.000 euros, tenemos un patrimonio neto de 82.400 euros. 82.400 euros. Ahora ya podemos calcular la cifra de capital social, que será igual a 82.400 euros menos 8.000 y menos 2.000. Por lo tanto, estamos hablando de una cifra de capital social de 72.400 euros, que es lo que solicitaba el apartado A. Vamos a poner aquí color verde. Bien, pues el apartado A ya lo tenemos. El apartado B también, elabore el balance de situación debidamente clasificado y ordenado. Y ahora deberemos de calcular el fondo de maniobra. El fondo de maniobra lo podemos calcular por dos vías. Bien, como la diferencia. ¿Dónde lo podemos hacer? Lo vamos a hacer aquí. Lo vamos a colocar aquí para que no perdamos de vista el ejercicio. Vale, vamos a colocarlo aquí. Ya que tenemos aquí espacio. Aquí. Bien, pues el fondo de maniobra lo podemos calcular como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Por lo tanto, estaríamos hablando de la diferencia entre 35.900 euros, de aquí, y 40.000, menos 40.000. Vamos a tener un fondo de maniobra negativo igual a menos 4.100 euros. Fondo de maniobra negativo. Y por otro lado, el fondo de maniobra también se puede calcular como la diferencia entre los capitales permanentes y el activo no corriente. Es decir, capitales permanentes, estamos hablando de patrimonio neto 82.400 euros más 20.000 de pasivo no corriente, y a eso le restamos los 106.500 de activo no corriente, igual pues 82.000
900 más 20.000 menos 106.500, pues tenemos evidentemente el mismo resultado, 4.100 euros menor que 0. Bueno, pues hemos visto que el fondo de maniobra es negativo y lo hemos calculado por las dos vías que conocemos. Bien, vamos a intentar dar una explicación, puesto que aquí dice explique su significado. Desde el punto de vista de la liquidez, estamos aquí, fondo de maniobra, activo corriente o pasivo corriente. ¿Qué significa? Bueno, si pensamos que el activo corriente, 35.900, representa lo que se va a hacer dinero antes de un año y que el pasivo corriente representa lo que hay que pagar, 40.000 euros, lo que hay que pagar antes de un año, pues resulta que tenemos que todo aquello que la empresa va a convertir en líquido antes de un año es menor que lo que tiene que atender, que lo que tiene que pagar antes de un año. Sin entrar en los plazos, porque no sabemos exactamente, no tenemos información sobre cuánto tiempo se va a tardar en vender las mercaderías, cuánto tiempo se va a tardar en cobrar estos derechos contra clientes, y tampoco sabemos cuándo hay que pagar estas facturas. Pero sin entrar en esos plazos, la empresa, sí es cierto que podría, siempre hay que hablar en condicional, la empresa podría tener alguna dificultad a la hora de atender sus pagos, puesto que su capacidad de generar líquido es menor a lo que tiene que pagar antes de un año. Eso desde el punto de vista de la liquidez. Desde el punto de vista de la financiación, utilizamos la otra ecuación, capitales permanentes. Fijaros, capitales permanentes al final es dinero que está financiando activos, pero es un dinero o que bien no es exigible, como es el caso del patrimonio neto, o bien es un dinero que es exigible pero a largo plazo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los capitales permanentes, 82.400 euros y 20.000, 104.400 euros, no pueden financiar el 100% del activo no corriente. ¿Eso qué quiere decir? Que hay parte del activo no corriente que está siendo financiada por pasivo corriente. Es decir, hay activos que no tienen una función, que no son capaces de generar líquido, que no tienen una función de liquidez, y esos activos están siendo financiados por un dinero que hay que pagar antes de un año. Con lo cual, pues volvemos a lo mismo, la empresa podría tener dificultades. Hay que hablar en condicional porque no conocemos los plazos, no conocemos cuándo se va a convertir en líquido este activo corriente y no conocemos cuándo se va a exigir exactamente este pasivo corriente, pero a priori la empresa podría tener algún tipo de dificultad. Bien, indique medidas para mejorar este fondo de maniobra, que evidentemente la mejora pasaría porque se tornara positivo, es decir, porque en lugar de ser negativo fuera positivo. Bueno, pues fijaros, tenemos un pasivo corriente de 40.000 euros y tenemos un pasivo no corriente de 20.000. Y dentro del pasivo corriente, para que la tabla se ha cortado, lo que vamos a hacer va a ser esto de aquí, lo vamos a quitar. Bien, ahora sí que lo vemos, ¿verdad? Fijaros que dentro del pasivo corriente tenemos facturas, puede ser con profesionales que no han prestado servicios a la empresa, 1.500. Proveedores se les debe 8.500. Pero fijaros que tenemos una deuda a corto plazo con bancos de 30.000 euros. Bueno, si esta deuda se pudiera renegociar y pasar parte de ella a largo plazo, fijaros que pasivo no corriente es justamente la mitad del pasivo corriente. Por ejemplo, imaginaros que negociáramos esta deuda con el mismo banco, por ejemplo, y la dejáramos en 10.000 y pasáramos deudas a largo plazo con entidades de crédito y pasáramos aquí los otros 20.000, con lo cual, ¿qué tendríamos? Habríamos renegociado la deuda, lo vamos a marcar aquí,
hemos pasado de una situación de tener una deuda con el banco de 30.000 euros a corto plazo, pues a tenerla solamente de 10.000. Por lo tanto, aquí esto bajaría en 20.000, se nos quedarían 20.000 y esto aumentaría a 40.000. El patrimonio neto no cambia, el activo tampoco cambia, lo único que hemos cambiado ha sido un poco la tarta de la financiación del exigible. Hemos pasado exigible de corto, lo hemos pasado a largo. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos que ahora tenemos 35.900 menos 20.000 y ahora ya tenemos un fondo de maniobra positivo de 15.900 euros. Hemos mejorado el fondo de maniobra, simplemente renegociando la deuda. Esa podría ser una de las soluciones. Bueno, y hasta aquí el problema, que es el más largo, es el más complicado, es el ejercicio donde más probabilidades tenéis de equivocaros, puesto que hay que ir colocando cada uno de los elementos patrimoniales en su sitio correcto. Y eso que no han salido ratios. En otro ejercicio hablaremos sobre los ratios. Muy bien, nada más.